Del 2002, siendo tentado por la Escuela Taurina de Valencia en la localidad cercana de Loguería, donde empieza a mostrar complicaciones. La salida a la calle es en la localidad de Sueca, donde apunta maneras en los obstáculos y pone en ciertos apuros a varios de los allí presentes. Su comportamiento es extraordinario. La tragedia parecía estar ligada al toro. En los finales del 2003 es corneado por un toro en los corrales de la ganadería en el recto, es decir, en el culo, y llega hasta incluso a temer por su vida, estando un año apartado de las calles. Y llega el septiembre del año 2004, Feria de Canals. El toro ratón empieza a forjar su leyenda, propina una grave cogida a un por entonces joven vecino de nuestra localidad, el cual llegó a temerse por su vida, que hoy está aquí entre nosotros y al que pido haga presencia en el ruedo para recibir una fuerte y calurosa ovación. Cédric Picado y don Gregorio de Jesús. Por favor, don Gregorio, acompaña a usted a Cédric, por favor, una fuertísima ovación. Muchísimas gracias. Ahí está la leyenda, el toro ratón. Sí, señor, el toro ratón está ahí. Un viejo, un espectáculo, un toro que se merece todos los respetos, un toro de 11 años que está ahí arriba con toda su agilidad. Para él no pasan los años. Ese es el toro ratón. La leyenda está forjada en Canals. Espectacular toro, sí señor. Vamos chicos, ahí asoma lo que lo vemos de esta parte. Lo tenemos ahí arriba. Esa es la espectacularidad del toro ratón, agilidad. Lo vamos a pasar de parte a parte.
recuerdo que estamos hablando de un toro de 11 años de edad, traducido al de una persona estaríamos hablando de 80 años de edad. La espectacularidad. ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pepepe! 24 de septiembre 2011, Canals, se repite la historia del toro ratón. Arriba con él, arriba con él. Lo vamos a hacer ahí arriba. ¡Ahí está el toro ratón asomando! Vamos, chicos. Vamos, chicos. Bien, Dani, bien. Ahí está. Cuidado, Dani. Que nadie se confíe. Que nadie se confíe. Los barrotes, por favor, que los dejen limpios para cuando vaya el recortador corriendo que pueda pasar, por favor. Toro espabilado, ágil. Vamos, muchachos. Amor, arriba con él. Arriba con él. Vamos. Ahí está todo. Míralo, 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 míralo. Quiero recordar a todos los jóvenes, muchachos, que mañana vamos a tener un encierro con carretones aquí para finalizar lo que va a ser la Feria Taurina 2011 de Canals. A las 11:30, desde aquí del recinto de la Plaza de Toros, haremos un encierro por los alrededores de la plaza con carretones para los muchachos y para los grandes que quieran también, por supuesto. Vale, Dani, vale, puesto, Dani. Vale, ¡Ixo está maetes! Por favor. Vámonos arriba con el Calixto. Ahora sí ponemos con las patas arriba, sí o sí. Vámonos. Cuidado.
no significa, esta es la mejor carpa del mundo. Bien, Dani, bien, 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 bien. Espectacular, sí señor. Vamos chicos, vamos. Esos alfarabes, qué bonitos son, míralos. ¡Arriba! Fiesta, sí o sí. Mucha chica guapa, mucho chico guapo, madre mía. Vale, luego todos a ópera, ¿vale? Somos buenos. Dime, dime. De ahí no solo que me dio, criatura. Estamos a punto de cerrar el toro. Lo vamos a hacer subir a la pirámide. Lo vamos a hacer subir a la pirámide. Lo vamos a hacer subir a la pirámide. Pues claro que sí que lo vamos a hacer subir a la pirámide. Oh, vamos a ir unas palmadetes para que los tuyos vayan a la pirámide. Como usted bulla.